Buenas tardes, camaradas, buenas tardes, compatriotas. Bienvenidos al programa La Hora del Café. La Hora del Café en su edición número 445, que comienza en estos momentos y que estáis invitados a escuchar y a ver. Programa número 445 que, de manera excepcional, estamos emitiendo en directo un lunes. Os quiero agradecer a todos, tanto a los invitados que han cambiado su agenda para estar un lunes en vez de un martes, como a todos aquellos que lo estáis viendo. Si no, como sabéis que este programa luego se va a colgar en tropecientas plataformas, pues tendréis muchas oportunidades para o bien verlo otra vez o verlo por primera vez. Muchos de vosotros nos estáis viendo ahora mismo en directo. Echadnos una mano, por favor, en la difusión en directo, dándole a compartir, a retuitear, a lo que sea, para que lo vea más gente y se enteren que están retransmitiendo en directo. Y luego, pues también echarnos una mano, por favor, como vamos durante toda la semana moviendo los enlaces donde lo dejamos colgado, pues echarnos una mano también. Sabéis que luego lo colgamos, ahora está en Twitter, en YouTube y en Facebook. Y luego, pues lo colgamos en otro canal de Facebook más, en VK, en iVoox, en Spotify. Y en todas nuestras redes sociales, que van creciendo como la espuma, pues ponemos ahí los correspondientes enlaces. Sabéis que nos cerraron el canal de, bueno, el de YouTube hace ya 2 años y pico, pero tenemos uno nuevo ya desde hace más de 2 años. Nos cerraron el de TikTok, pero el nuevo de TikTok pues ya se está acercando casi a los... Teníamos 1000 y pico seguidores en el otro, 1300, 1400 y solo llevaba unas semanas, ya estamos en los 700 y pico. Y los demás canales también están creciendo mucho y eso es también gracias a todos vosotros que estáis echando una mano con la manera de difundir esto, y quiero agradecer desde aquí muy especialmente a los 2 equipos que tengo de La Hora del Café, equipos paralelos. Uno es de personas que llevan ya años colaborando de una manera, pero ahora lo hacemos de manera más coordinada, y otro pues al equipo de los jóvenes que también me echan una mano con la difusión y con mandarnos vídeos y demás. Como hoy tenemos muchos temas, no me voy a enrollar más y vamos a pasar a presentar a los invitados, pero antes, esto sí es importante, y es que la semana que viene, perdonad también por los cambios, pero el programa no se va a emitir en martes. Casi con toda seguridad se va a emitir en la semana que viene, pero yo no voy a estar por aquí cerca y entonces pues estoy un poquito dependiendo de qué día lo podemos emitir. Es posible que sea a final de semana, pero estar atentos a las redes sociales, que lo indicaremos con la antelación suficiente. De momento, hoy lunes, programa, la semana que viene no sé qué día programa, y luego seguiremos con la senda de los martes. Y también decía que es importante, queremos que el primer o el segundo programa después de Semana Santa sea en directo y con público. Ya anunciaremos si lo hacemos en martes, si lo hacemos en viernes, si lo hacemos en Vieja Guardia, si lo hacemos en Ardemans, ya lo veremos. Pero queremos, pues, otra vez reunirnos buena parte de los colaboradores habituales de La Hora del Café y además, pues, que los que estéis por Madrid ese día, pues también os podáis acercar a ver el programa en directo, a saludarnos y a, quién sabe, si también a participar en él. Bueno, pues vamos allá, vamos al lío, porque decía que teníamos muchos temas que tratar y, por supuesto, pues lo vamos a tratar pues con los expertos en estas cosas, que son nada menos que don Álvaro Romero y don Javier Sanz. Empezamos con Álvaro. Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Empiezas por los más mayores, ¿eh? Bueno, Por los abueletes. Bueno, también es como vamos a hablar de distintos temas, en unos Álvaro tiene más conocimientos, más experiencia de ellos, y en otro va a ser Javier el que lleve la voz cantante, pero todos vamos a opinar de todo. Decía que vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar sobre, hoy es 23 de febrero y por lo tanto vamos a hablar de esa fecha, porque además es un aniversario de lo que llaman redondo, hace 45 años. Se está publicando muchas gilipolleces, como todos los años, pero cuando es un aniversario redondo, pues las gilipolleces son redondas también. Y luego sí que es cierto que la versión oficial cada vez, a mentiras tienen las patas muy cortas, lo que pasa es que llevan 45 años mintiendo. La versión oficial cada vez es menos oficial, o mejor dicho, sigue siendo oficial, pero no se la cree ya tanta gente. Y la versión que conocemos los que conocemos, pues ya se está extendiendo más y algunos colaboramos de una manera o de otra para todos los años difundirla. Además, sea 23 de febrero o no. Uno de ellos es Álvaro Romero, con libros, con su amistad con el teniente coronel Antonio Tejera Molina, etcétera.
Vamos a hablar también de las elecciones en Castilla y León, como ya lo comentamos varias semanas, lo dijo aquí Javier la última vez que estuvo y ya la semana pasada lo confirmamos. Falange Española de Arjón se presenta a las elecciones en Castilla y León en 3 provincias, en concreto en Ávila, en Palencia y en Valladolid. De hecho, Javier Sanz es el cabeza de lista por Palencia. Luego, el otro tema que vamos a tratar es, ya que está Álvaro aquí también, es cómo está el nuevo apretón de tuerca contra la Fundación Francisco Franco. Sabéis que en esta misma semana se ha conocido la noticia de que ya es casi inminente lo que ellos llaman la extinción de la fundación. Y luego, pues también habrá que hablar un poquito de esos policías que nos quieren tanto a los patriotas en general y a los falangistas en particular, y que por lo que vemos no son a los únicos que meten mano. A nosotros nos meten mano de una manera y a las mujeres les meten mano de otra. Y para acabar, si nos da tiempo, pues también tendremos un recordatorio para el señor Abascal y esas declaraciones que hace, las que no sé si se inventan las historias o es verdad que le ocurren, pero aprovecha ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues porque estaba por allí cerca también cuando lo dijo, pues hace mención a, como siempre, a frases, a textos, a discursos de los fundadores falangistas, por supuesto, sin citarles a ellos. Vamos allá. Empecemos con el 23. Bueno, antes de nada, Álvaro, tú tienes por ahí un programilla, ¿no? Sí. O programazo, ¿no? No, programilla. Programilla, que es un programazo, pero sí, pero te refieres al del 23F, dices. No, digo ahora en Periodista Digital. Ah. Que se te puede ver en más sitios, quiero decir. Sí, bueno, con la plataforma 2025 hemos hecho un programa quincenal en Periodista Digital que se llama Facha News. Y bueno, pues entre gente de la plataforma y yo, pues todas las semanas, no, cada 15 días, los martes a las 6:30, con lo cual os recomiendo que lo veáis en diferido, que en directo se ve la hora del café. Pues vamos allí y hablamos también, pues como aquí, de novedades. Nos lo presenta Bertrán Endongo y bueno, el programa divertido y cada 15 días en Periodista Digital. Y bueno, pues es un poco lo que estamos haciendo. Que por cierto, Jesús, te lo digo, ya te lo he dicho, pero te lo digo en directo. Sí. Un día tendrás que hacer por presentar la hora del café en otro horario, porque un día queremos que tú seas nuestro invitado estrella. Pues agradece la invitación y a ver si una de esas semanas, lo que pasa es que si no puedo hacer la hora del café el martes a las 6:30 tampoco podré estar en otro lado, pero seguro que buscamos una solución, seguro, para estar allí. He estado varias veces en Periodista Digital, pero también es cierto que muchas veces Josué me invita a los martes y claro, no puede ser, no puede ser. Bueno, pues ya como nos ha advertido Álvaro de ese programa, que también os recomiendo, yo vi el de hace 2 semanas, que estuvo también Martín Astrillas hablando del libro de Franco para Millennials y demás, de SN de Editores, pues os recomiendo también que cuando terminéis de ver el programa y de difundir la hora del café, pues... Sí, no, es verdad, es que ahora mismo es absurdo ver la televisión y entonces hay tropecientos programas en YouTube y demás que se pueden ver, mucho más recomendables que cualquier cosa que echan por la tele. Y que además lo bueno de esas cosas es que como tampoco te pongo unas imágenes así maravillosas, pues puedes, o sea, quiero decir, la imagen en sí, lo que más se llama la atención de lo que decís en esos programas es lo que comentáis, se puede escuchar mientras se hace otras cosas, aunque no estés mirando la pantalla. Bueno, pues decía que vamos a empezar a hablar del 23, 45 años de esto. Javier, vamos a empezar con él porque Javier no había nacido aún, con lo cual también es importante saber la opinión de alguien que lleva toda su vida escuchando hablar del 23F, pero ese día no puede tener los recuerdos que podemos tener Álvaro y yo, o muchos de los que ese día no estaba. Pues pelos. Y entonces, pues es importante saber su opinión porque sé que él ha leído, ha escuchado y ha visto muchas cosas sobre el 23F y me consta que no se cree la versión oficial. Hoy he puesto, como todos los años en estas fechas y como luego también, aunque no se esté hablando en concreto del 23F, o mejor dicho, se está hablando del 23F, aunque no coincida con la fecha exacta, hoy he puesto pues mi hilo habitual en todas las redes sociales, lo he puesto en Twitter, en Facebook, en Telegram, con estas imágenes. Bueno, ahí están casi todos los procesados, por ejemplo, no está el general Armada por razones obvias, ahora hablaremos por qué.
Y decíamos eso, que estos hombres de honor, pues que hicieron lo que creían que era lo mejor para la patria y efectivamente, pues todos sabemos ya que fueron traicionados de una manera o de otra o de muchas. Sobre Tejero, pues se sigue hablando de que él fue el instigador, el golpista y demás. Todos sabemos que aparte de ser un mandado, un mandado muy bien mandado, es decir, no bien mandado porque el que le mandara bien, sino porque él es una persona obediente, leal y disciplinada y estaba cumpliendo órdenes de lo que creía que había que hacer en ese momento, porque la situación en España de 1981 era para atarse los machos. No vamos a insistir demasiado en ello, si queréis los invitados sí, pero yo no. La situación ahí era de más de 100 muertos al año, muertos, no muertos, asesinados por ETA y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación era la que era en esos momentos y se vio en la obligación de cumplir órdenes y hacer lo que le habían dicho que tenía que hacer para reconducir, por así decirlo, la situación. Pero evidentemente fue él el que abortó el golpe de Estado. ¿Por qué lo abortó? También lo hablaremos ahora. Pues porque cuando se enteró de esto, de quiénes iban a formar el gobierno de coalición, dijo que él no estaba ahí precisamente para eso. Y entonces dijo pues que se acababa en ese momento pues la pantomima. Ahí tenéis a la izquierda de todo al que iba a ser el presidente del gobierno, Alfonso Armada. Esto no son elucubraciones mías ni conspiranoias, esto está más que demostrado. Y luego tenéis los caretos de todos y cada uno de los que iban a ser miembros de este gobierno. Por si alguno no les conocéis, pero os suenan, voy a muy brevemente decir los nombres y quiénes eran. Presidente general Alfonso Armada, vicepresidente para Asuntos Políticos Felipe González, del PSOE, vicepresidente para Asuntos Económicos José María López de Letona, que estaba en la banca, ministro de Asuntos Exteriores José María Areilza, que estaba entonces en Coalición Democrática, ministro de Defensa Manuel Fraga Iribarne, que estaba en Alianza Popular, ministro de Justicia Gregorio Peces Barba, que estaba en el PSOE, ministro de Hacienda Pío Cabanillas, que era de la UCD, ministro del Interior el general Manuel Saavedra Palmeiro, ministro de Obras Públicas José Luis Álvarez, que estaba en la UCD, también fue alcalde de Madrid, ministro de Educación y Ciencia Miguel Herrero de Miñón, ministro de Trabajo Jordi Sola-Tura, que era el anterior Herrero de Miñón de UCD, este del Partido Comunista. Ministro de Industria Agustín Rodríguez Sagún, que estaba también en la UCD, ministro de Comercio Carlos Ferret Salat, presidente de la COE, ministro de Cultura Antonio Gardíguez Walker, que era empresario, ministro de Economía Ramón Tamames, entonces en el PC, ahora recordemos que presentó la moción de censura por parte de Vox, sí. Ministro de Transportes y Comunicaciones Javier Solana, que ha sido muchas cosas, entre ellos secretario general de la OTAN, del PSOE, ministro de Autonomías y Regiones, el general José Antonio Sáez de Santa María, no es el padre ni es el tío de Soraya, pero ministro de Sanidad Enrique Mújica Herzog, también del PSOE, y ministro de Información Luis María Ansón, que entonces era presidente de la agencia EFE. La mayoría de estos ya han fallecido, se han llevado sus secretos a la tumba. Algunos todavía quedan vivos, como Ansón, por ejemplo, como hemos dicho, como Ramón Tamames, etcétera, ¿no? Y Herrero de Miñón. ¿Y por qué sé yo esto? Felipe González. Felipe González, por supuesto, que es justo lo que iba a decir ahora, porque la noticia de hoy, que también la comentarán los invitados, es que ha dicho Pedro Sánchez que va a desclasificar los papeles del CSIC. Será para... dirá la verdad, dirá la relación del PSOE, habéis visto aquí la cantidad de gente del PSOE que había, será para meterle el ojo en Felipe González, será una vez más para mentir, bueno, ya lo veremos. Esa relación que os he puesto yo ahí se saca de esto, que esto era un texto que tomó una doctora que precisamente estaba allí en el Congreso de los Diputados, y cuando yo que le decía los nombres de Armada a Tejero, pues tomó nota de esos y luego pues aquí está es su grafología. Lo que pasa es que esto, qué casualidad, no salió en el juicio. Vaya por Dios. Este para mí es uno de los mejores libros que se ha escrito. Álvaro, que ha sido editor y se ha leído otros 300.000 millones de libros también sobre el 23 de febrero, ahora nos dirá su opinión, pero para mí es, digamos, el más conciso, porque luego también Jesús Palacios escribió uno más largo sobre esto, previo a este, y este es más cortito, y ya en las 45 primeras páginas ya queda claro lo que ocurrió. Luego ya se extiende y da detalles. Y este, por supuesto, fue el salvador de España, el salvador de la democracia, el que gracias a él
pues estamos todos vivos porque estos señores tan malos que se he puesto en la primera foto querían matar a todos y de hecho, pues y mataron a muchos, como lo dicen y tal. Bueno, pues este tipo, que en realidad lo sabía todo desde el primer momento y dijo aquello, a mí dámelo hecho, este tío que no mandó a sus hijos al colegio porque sabía lo que iba a ocurrir, pues luego, evidentemente, cuando las cosas se torcieron, porque Tejero quiso que se torcieran, pues dijo más o menos lo mismo que iba a decir, pero de otra manera, para quedar él como aquí el campeón de los campeones. Y ya antes de acabar, os voy a poner estas fotos donde sale Álvaro Romero precisamente con el teniente coronel Antonio Tejero Molina, porque en La Sexta hace no mucho, hace un par de años creo que fue un especial y entonces te llaman amigo de Tejero y Álvaro cuenta detalles de 23F y luego en otro sitio te ponen el biógrafo de Antonio Tejero. Sí. Entonces, pero decía que quería que fuera Javier el que empezara, por aquello de que, aunque tiene muchos conocimientos, tiene la experiencia de no haber tenido esa experiencia. Y entonces, cuéntanos, Javier, ¿qué te parece todo lo que de verdad crees que ocurrió y las mentiras que se han contado en estos 45 años? Pues mira, iba a recomendar el libro de Jesús Palacios porque para la gente que no sepa qué pasó en esos días anteriores y posteriores, no solo al 23F, que hubo mucho que hablar, pues eso hay mucha bibliografía, pero yo creo que para el que quiera empezar a investigar, el libro de Jesús Palacios es magnífico por su concisión, cómo va directo al grano, por su pedagogía, el libro muy fácil de leer. Como bien decís, yo no estuve en el 23F de milagro, o sea que bueno, ya puedo decir al juez que no me puede meter en el saco de los culpables, ¿no? Yo nací en septiembre del 81, pero bueno, obviamente al ser un episodio de la historia de España, pues bueno, tengo recuerdos de cómo me hablaban los familiares de todo lo que ocurrió, ¿no? Yo creo que antes de empezar o de analizar qué pasó el 23F, a mí me gustaría analizar muy someramente cómo era la España de esos años, ¿no? De esos días antes del 23F, ¿no? Yo entiendo que España, por mucho que digan ahora los periodistas ultra progres, después de la muerte del general Franco, España no era un país, vamos a decirlo, demócrata, o sea, la gente aún tenía un fuerte arraigo y un cariño al régimen anterior. Y bueno, pues es de señalar, ¿no? Una España, pues eso, una España franquista, una España que estábamos sometidos al chantaje de la ETA, porque por mucho que digan que la ETA luchaba contra el franquismo, pues nada más lejos de la realidad, ¿no? Porque todos sabemos que sus episodios más cuentos y sus fechorías fueron después de 1975, después de muerto el general, ¿no? Sí. Entonces, una España franquista con toda todo el tema del terrorismo, la legalización del Partido Comunista, que eso fue para el pueblo español una traición porque todo el mundo decía, bueno, Adolfo Suárez prometió que nunca se iba a legalizar el Partido Comunista y mira, un sábado santo del 76 pues se legalizó. Posteriormente también se legaliza el divorcio, o sea que para la gente, entre comillas, que era de derechas, estaba descontenta. Pero por otro lado, la gente socialmente de izquierdas tampoco estaba contenta con esta transición. ¿Por qué? Pues porque para ellos el rey Juan Carlos era la sucesión del régimen anterior, que es verdad, o sea, el rey Juan Carlos le pone ahí al general Franco, o sea, en ese aspecto tenían mucha razón, y yo creo que la sociedad, pues, tanto de un lado como del otro, no estaba contenta con lo que estaba pasando, ¿no? Bien es cierto que antes del 23F también hubo intentonas, entre comillas, golpistas, que bueno, yo no sé si está bien calificarlo de esa manera, ¿no? Porque bueno, como estaba todo atado y bien atado, pues no pasó de episodios, cuanto menos, pues bueno, para
para la chavocracia, ¿no? Pues para justificar que había unos malísimos militares que querían acabar con la democracia. Y luego ya lo del 23F, ya metiéndose en el berenjenal, yo creo que, y es una opinión personal mía, yo creo que toda la clase política española sabía perfectamente que iba a haber un golpe de Estado. A lo mejor no sabían de qué manera se iba a producir, pero que todo el mundo sabía que algo se estaba tramando, eso, vamos, lo firmo aquí y dentro de 50 años. Y de hecho yo creo que los hechos nos avalan. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues como tú decías antes, Jesús, con un gobierno de coalición, eso sí que es un gobierno de coalición y no el gobierno Frankenstein este que tenemos de perroflautas, ¿no? O sea, un gobierno de coalición en el que estaban miembros del Partido Comunista, de la UCD, de la Alianza Popular, del PSOE, militares, o sea, es un gobierno de coalición, vamos, pero en toda regla, ¿no? Entonces, ¿cómo iba a ser posible que un vicepresidente como Felipe González no supiese nada? O una persona como Ramón Tamames, que iba a ser el futuro ministro de Economía. Entonces, sí, a lo mejor los diputados se sorprendieron ante la entrada de Tejero con tiros incluidos, que yo creo que ahí ya es cuando se empieza a torcer un poco el tema del 23F, ¿no? Porque lo que querían los que tramaron esta obra de teatro, pues que fuese una cosa pacífica, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya con los tiros yo creo que se empezó a torcer la obra, ¿no? Además, en lo que es la calle no hubo una respuesta civil izquierdista como nos quieren hacer ver ahora los periodistas, ¿no? De hecho, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en vez de salvaguardar la democracia, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, el destacamento de la Guardia Civil que se pone fuera en el Congreso de Diputados, que era, si no me equivoco, era la GRS de Guadarrama, y eso lo dice muy bien Jesús Palacios. Es una cosa que a lo mejor puede ser muy simple, pero una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Dice que la GRS de Guadarrama, en un golpe de Estado, lógicamente, si lo que pretendían los militares era acabar con la democracia, ¿qué haría la Guardia Civil? Pues mirar hacia el Congreso de los Diputados y tratar de asaltar el Congreso. Pues nada más lejos de la realidad. La Guardia Civil estaba mirando hacia el otro lado, de tal manera que nadie pudiese entrar al Congreso de los Diputados. O sea, esa es una imagen que para mí pues ya explica bastante. Estos días, mira, el sábado tuvimos el privilegio y el honor de contar con Fernando Paz en una conferencia pues que trataba y versaba sobre el 23F y bueno, estuvo 1 hora y 45 de conferencia. O sea, imaginaros la clase magistral que nos dio. Ahí lo dejó todo muy claro. Ahí se dejó clarinete que el sucesor del régimen, el rey Juan Carlos, estaba al tanto de todo. ¿Y qué pasó? Pues yo creo que entre Armada Sabino, que querían aislar al rey, pues yo creo que entre ellos pues se fastidiaron el golpe, ¿no? Porque eso por ejemplo, Tejero, Milán, cuando quieren llamar a Zarzuela y no consiguen hablar con el rey por esa obsesión de Armada de que Juan Carlos no se metiese en ese regional, pues también dio al traste con el golpe. Y ya de por sí, si cuando va Armada al Congreso y habla con Tejero y transmite al teniente coronel que pues todas sus intenciones, pues ya ahí era el punto y final de ese autogolpe de Estado. Así que hombres de honor obviamente lo fueron, sobre todo el teniente coronel Tejero, que no sé si luego lo querrás comentar, Álvaro, pero sí que le dieron la posibilidad de huir y se quedó apechugando.
Y no sé si puedo decir, y si no, bueno, eso ahí lo tenéis. se lo voy a atribuir a Fernando Paz. Hubo dos países que aceptaban la recepción de Tejero a esos países. Uno era Chile y el otro, ¿podéis averiguar cuál? Yo creo que era Portugal, creo, pero no me hagas caso. Un poco más lejos. Estados Unidos, eso ya se lo atribuyo a Fernando Paz. O sea, Estados Unidos siempre está metido en estos tejemanejes, curioso, cuanto menos. Estados Unidos, desde la muerte de Carrero hasta la actualidad. Exactamente. Entonces, bueno, pues mi conclusión es que ese 23F, que en principio era una intentona ultraderechista de los malísimos militares que querían acabar con el régimen democrático de arcoíris, pues se les ha dado la vuelta y yo creo que ya casi todos podemos intuir que ocurrió ese 23F y a partir del 23F, porque para mí ese episodio es el principal episodio por el que se cimenta el régimen del 78. No por la muerte del general Franco ni por la firma de la Constitución, sino por ese autogolpe del 23F. Álvaro, empieza por donde quieras. Bueno, pues vamos a ver, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho camarada Javier. Respecto al libro, yo recomiendo vivamente el libro que habéis recomendado, el de Jesús Palacios, pero si alguien quiere profundizar más porque el libro de Jesús Palacios es buenísimo para ver sobre todo la implicación del rey en todo esto. Si alguien quiere profundizar más en el día a día, casi en el minuto a minuto de aquella noche y de las noches anteriores y posteriores, yo recomiendo de Ricardo Pardo Zancada, que se titula 23F, la pieza que falta. La pieza, también lo tengo, sí, también lo leí. Muy bueno. Bien, es verdad que no, como bien ha dicho Javier, no tan fácil de leer como puede ser el de 23F y su secreto de Jesús Palacios. Permíteme una cosilla, para los más jóvenes, Ricardo Pardo Zancada es otro de los involucrados, es otro de los que pagó con cárcel su relación con el autogolpe del 23 de febrero, y es aquel que aparece ya, digamos, con el golpe prácticamente fracasado, con la policía militar, y la gente decía, ¿es cuando van a detener a los guardias civiles? No, él lo que va allí es precisamente a presentar sus respetos y su camaradería con Antonio Tejero. De ahí, de igual manera que el capitán de navío Camilo Menéndez Vives, pues también va allí, es el único militar marino de la Armada que hay en el golpe, y en realidad evidentemente no fue allí con un barco, también fue a mostrar su solidaridad y su camaradería con el teniente coronel Tejero. Lo digo porque hay gente que a lo mejor le hablas, Álvaro, de Pardo Zancada, pero tienen que ir a poner a Wikipedia a ver quién era. Ya les he ahorrado ese camino. Totalmente de acuerdo, porque los que algunos nos pensamos que todos tenemos esta edad senectil. Yo solo una diferencia respecto a Pardo Zancada y a Camilo Menéndez, que quiero dejarla dentro de que los dos son dos personajes de honor, como hemos dicho. Pero la diferencia entre Ricardo Pardo Zancada y Camilo Menéndez es que Ricardo Pardo Zancada tenía unas obligaciones a las 6:30 de la tarde del 23 de febrero, que son las que hizo a las 3 de la mañana. Camilo Menéndez no tenía ninguna obligación aquella noche, porque no había estado en la conspiración, llamémosle de alguna manera. Y con lo cual, si a mí me dices, ¿cuál es el mayor gesto de honor de los dos? Pues por supuesto el de Camilo Menéndez. El comandante Pardo Zancada tenía que haber hecho aquello a las 6:30 de la tarde. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no? Bueno, en ese libro explica algo, pero hay lagunas, no sé. Pero bueno, quería hacer este matiz, ya que tú has dado a conocer al comandante Pardo Zancada. Con lo cual, a lo del libro, dicho esto, luego otra cosa quiero decir en exclusiva, y es que Tejero está vivo, porque hace 6 meses sabéis que la prensa le enterró
y que bueno, que es una cosa que es la leche. Hace 4 meses, creo que fue hace 4 meses, la prensa le enterró, simplemente Tejero estuvo ingresado 3 días, muy malo, en el Hospital Fe de Valencia y bueno, hoy puedo asegurar que está en su casa, Pues, ¿cómo está? Pues como una persona de 95 años, muy mayor, con muchos achaques y esperando pues que cualquier cosa en cualquier momento con esas edades. El golpe de Estado el 23 de febrero, pues menos mal para los más jóvenes, para ese libro que hemos escrito de Franco para millennials que ha editado SN de Editores, todavía pluralizo porque todavía me creo que es mío. No, pero que ha editado SN de Editores, pues... Hombre, algo eres. Bueno, ya, pero que todavía pluralizo. Si no eres el padre de la editorial, pues el padrino. El padrino. Pero todavía me creo que lo he sacado yo, no, ya esto lo ha sacado la nueva dirección y como bien dice, pues para ese libro hay que decirle a los más jóvenes que el salvador de la democracia no fue el rey que salió a la 1:30 de la mañana, sino que fue Antonio Tejero, como bien has explicado tú y Javier, tú en la introducción y Javier en su exposición, cuando se encuentra aquella lista, ¿no? Cuando se encuentra aquella lista, dice, para esto no me la he jugado yo, ¿no? Y esto, vamos, ni de coña. Yo puedo decir en conversaciones que he tenido el honor y el orgullo de tener esas pequeñas conversaciones privadas con Antonio Tejero, pues hombre, lógicamente, si quieres que siga... a ver, a mí Tejero me considera conocido amigo, ¿vale? Y si quieres que siga siendo así, lo que no puedes estar cada vez que le ves preguntándole cosas del golpe. Claro, ¿no? claro. Y después, pues tú déjalo en paz, ¿no? Pero de lo poco que hablas con él de estas cosas, y a mí lo que me dice Tejero va a misa, porque lo demostró en el juicio, que es una persona que no miente, lo de los 30 millones y el avión. Él no sabía el destino. Si Fernando Paz dice que podían ser esos 2 destinos, yo creo que también hay por ahí Portugal, como te he dicho antes. Bueno, da igual. Eso es cierto. Como es cierto la lista. Como es cierto que él está en casa de Cortina, ahí en el parque de Berlín. Por ahí es más o menos la zona. Y en el juicio se lo preguntan y dicen, ¿cómo usted puede decir con tanta claridad cómo era el piso? Y lo dijo así porque Tejero es un hombre llano, y yo me lo imagino en el juicio, no pude verle, me hubiera encantado. Pues lo dijo, dice, pues me salió mi vena de guardia civil. Yo sabía que me citaban alguna cosa rara y tuve que quedarme con todos los detalles y todo claro. lo que nos contó. Hay una cosa importante, y esto el Gerardo Blas Piñar, que le invitáis aquí muchas veces en la hora del café, os lo puede contar con más detalle que yo, pero bueno, lo poco que hemos hablado, tanto Piñar, Tejero, yo de vez en cuando de esto, el golpe del 23F, que como ha dejado entrever Javier una chapucilla, ese se acelera, lo acelera quien lo dirige, que vamos a ver, que es el que está en Abu Dhabi. Eso se acelera porque hay un golpe real, un golpe, vamos a llamarle que ese sí iba contra la democracia. El golpe de los coroneles, que llaman. El golpe de los coroneles, que iba a ser en mayo. Y ese golpe sí era el golpe, ¿vale? Y entonces eso se acelera porque, como bien ha dicho nuevamente Javier, que parece mentira que no hubiera nacido en aquella fecha, podía, algunos de los que están dando clases del 23F podían saber la mitad de lo que sabe Javier. Ese golpe sí era, y el que instiga el 23F es para parar ese golpe, porque, como bien ha dicho Javier, insisto, sí había ruido de sables. Era continuo el ruido de sables. Continuo. El ruido de sables para los más jóvenes es ese rum rum de los militares más rudos, que por cierto después del golpe los van retirando a sitios más tranquilotes, les van dando unos ascensos para que tengan el fajín, etcétera, etcétera, etcétera. Ese golpe sí era el peligroso. Y esto se acelera para evitar el golpe de los coroneles. Exactamente. Desclasificación de los papeles. Oye,
¿Queda alguno aún? Bueno, luego es eso, porque, a ver, los papeles, quitando 4 cintas que salgan por ahí, quitando 4 cintas que salgan por ahí, si hay y las quieren sacar, porque luego es eso, se las quieren sacar. Los papeles es el sumario. El sumario, los historiadores que han tenido acceso y lo han querido sacar, han sacado las cosas. Yo de esos historiadores que han tenido acceso al sumario, en el libro Tejer un hombre de honor, casi transcribo el sumario, casi. Digo casi porque faltarán cosas, evidentemente. Dicho esto, pues, ¿por qué? Pues yo, medio en broma, medio en serio, creo que la culpa la tiene Felipe González. Es decir, Felipe González ha dicho que no va a votar al Partido Socialista mientras esté Pedro Sánchez. Y este ha dicho, pues voy a desclasificar los papeles y vas a ver, se va a enterar todo el mundo que tú estabas liado. Es cierto que hay personajes que algunas cintas sacarán y otras no sacarán. Hay personajes que hoy nos podemos sorprendernos, podrán sorprenderse algunos de que estaban en el pregolpe. Y luego, y ya termino, perdonadme, las imágenes cuando Tejero entra en el Congreso, el primer día que las ves, pues te fijas en unas cosas, el segundo te fijas en otras, el tercero, y cuando ya ves durante 45 años, muchas veces, pues te vas fijando en otros detalles, ¿no? Y los otros detalles son que hay personas que no se sorprenden. Claro, justo lo que iba a decir, estaba esperando que Claro. a ver si Hay lo personas decíais. que dicen, coño, ha tardado. Algunos dicen, coño, se estaba haciendo tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues había esa valentía de Gutiérrez Mellado, esa de Adolfo Suárez, etcétera. Y Carrillo, los tres son los que, bueno, habrá alguno más, pero los tres no se tiran al suelo, ni Carrillo, ni Adolfo Suárez, ni Gutiérrez Mellado, porque los tres sabían perfectamente lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir. Y muchos que se tiran al suelo porque todavía el sonido de un disparo todavía da miedo, aunque sepas que viene de parte de un amigo, se sorprenden y se tiran, pero que la cara de sorpresa de los diputados es de algunos, o sea, de muchos no hay cara de sorpresa. Y luego los testimonios posteriores, que ahí sí que me gustaría a mí recopilar con 45 años de reposo. Y mira, lo voy a hablar con Martín. Ahí sí que me gustaría a mí recopilar de los que queden vivos esos 350 diputados que sintieron con el paso de 45 años, porque no es lo mismo lo que dijeron a la salida. Claro, que lo que pueden decir. El mismo Tamames, a lo mejor tiene una versión distinta. Es que los que han hablado después, con el paso de los años, han dicho, no sentimos miedo nunca. Claro. No se nos pasó por la cabeza nunca que esa gente podía hacer lo que podía hacer. Y ya eran guardias civiles y no etarras. Claro, sinceramente yo creo que se tiran al suelo es porque efectivamente cuando suena, es evidente que por muy valiente que sea, si oyes tiros y no sabes muy bien lo que está pasando, pues te puede dar miedo. Pero es que además esos tiros hacen que caigan trocitos del techo. Entonces, claro, ya ves que caen cosas y ya efectivamente buscas tú salvaguardar tu integridad física. Y para terminar, lo que la España de 1981, como dato sobre ETA, en el año 1980 hubo un asesinato de un militar o de un civil, aunque en aquellos momentos eran más militares, cada 72 horas. Es decir, para los más jóvenes, un asesinato cada 3 días. O sea, la situación era cuanto menos difícil. Y perdona la extensión. No, es perfecto, porque es que además sabes tú mucho sobre esto, aparte de por tu relación personal con Tejero. Pues yo, si me permitís, brevemente, batallitas del abuelo Cebolleta. Te corrijo una cosita, Álvaro. Antonio Tejero tiene todavía 93 años, cumple 94 el 30 de abril. Lo sé porque cumplimos años el mismo día. No del mismo año, pero del mismo día. Entonces tengo muy claro cuando cumple años. Luego, otra batallita. Yo. El mismo año casi, Jesús, casi. Del mismo año casi, Jesús. Casi, sí. Luego, yo el 23 de febrero, aparte de que me pilló en la calle en un sitio haciendo una compra y curiosamente yo ese día tenía bigote y iba vestido mi padre era de Infantería Marina, con un traje de faena de Infantería Marina que entonces no era de camuflaje, sino era verde, con lo cual
pues con bigote y con un traje de faena. Tú algo sabías, Jesús, tú algo sabías. Imaginaros lo que podía pensar la gente cuando además yo me puse a dar brincos en la tienda en la que estaba. Evidentemente no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Te cobraron la compra? ¿O? Me fui sin comprar. Me fui corriendo a subir a mi casa, entre otras cosas, porque sabía que me iba a llamar mi padre, que me prohibió salir a la calle y que evidentemente no le hice ni caso, pero bueno, eso es obvio, porque mi padre era militar y mi padre, que murió ese año, le dejaron por la noche volver a casa por su medicación, estaba ya muy malito, y le dejaron ir a por la medicación y luego incorporarse. Y fue él el que me contó ya lo que él creía que estaba pasando y efectivamente no falló en nada. Otra batallita. La mañana siguiente, yo, por ejemplo, con Carlos Rodríguez, mi primo y tal, nos acercamos a la puerta del Congreso y ahí sí que hubo ya escaramuzas. Ahí ya sí, cuando se estaban saliendo los guardias civiles por la ventana y tal, ahí ya sí los rojos salieron a la calle y tuvimos nuestras palabritas y más que palabritas con los rojos que estaban en la puerta del Congreso. Otra batallita. Yo he sido marino durante 6 años. En concreto, creo que fue en 1985, creo que sí, fui a visitar al general Milán del Bosch y al general Torres Rojas, que estaban presos en la prisión de Caranza, en Ferrol. Y fui, no voy a decir por qué me colé allí, pero además fui de uniforme, firmé como que había estado allí, que sé que supieran que había estado ahí, no me echaron, tal, y estuve hablando con ellos y fui precisamente un 18 de julio. Y estuvimos allí brindando por España con el teniente general, que como ha dicho Álvaro, no estaba yo allí para preguntarle, oye, que dentro de unos años voy a hacer la hora del café, ¿me puede dar usted, mi general, contar lo que pasó? No estaba yo en ese momento, pero sí que contaron algunas cosillas y lo que sí dijo el teniente general Milán del Bosch en ese momento es, yo hice lo que hice cumpliendo órdenes, es lo único que dijo. Y el general Torres Rojas, que era mucho más campechano y demás, también me empezó a contar, a enseñar fotos de que había tenido un nieto y que como estaba en la cárcel no la ha podido ver, que si podía hablar con su familia, para que tal, o sea, personajes muy entrañables. Y antes he mencionado esa carta que tengo aquí, esto he dicho que era una doctora, en concreto la doctora Echave, y la doctora Echave fue a presentar esto en el juicio y le dijo el señor Rosón, que luego fue ministro del Interior, en ese momento ya era ministro del Interior, antes había sido gobernador civil de Madrid, le dijo que fuera muy prudente y que no dijera nada de ese texto en el cual ella, que luego ha salido a la luz y está por internet, yo evidentemente lo tengo porque lo cogí de internet, ese texto en el cual se hablaba de los gobiernos de los que hemos hablado. Podría contaros muchas más batallitas, algunas relacionadas también con el 23F y otras con las personas relacionadas con él, pero también... Como batallita a tu batallita, decirte que el 24 de febrero yo hice novillos, ahora se está enterando mi padre de que hice novillos. Yo también, claro, para estar en el Congreso es que había hecho novillos. Con 3 o 4 chavales nos fuimos a la puerta del Congreso también, con lo cual allí estuvimos los dos. Pues no sí. Nos conocíamos. No nos conocíamos. No sé, pero a lo mejor tuvimos algo que hacer juntos allí en ese momento que no se pueden decir, aunque ya habrá prescrito, claro. Pero bueno, si no tenéis nada más, vamos a pasar con otras miserias de esta España nuestra y esa ahora quiero que sea Javier el que lleve un poco la voz cantante, porque como hemos comentado, Falange Española de Arjón se presenta a las elecciones en Castilla y León. Algunos dirán, pero joder, si no estáis en contra de las autonomías, pero no estáis en contra del sistema. Sí, lo hemos explicado 1000 veces, las razones por las que nos presentamos pese a estar en contra del sistema y a estar en contra de las autonomías. Es Javier ahora el que nos va a contar un poquito lo que quiera contar. Y lo que sí quiero recordar, y voy a poner aquí algunas fotillos, es de... Aquí están. Es que estoy viendo para ponerlo aquí. Las 3 provincias en las que se presenta, por Ávila, Palencia y Valladolid. Ávila en concreto, aquí vemos un recorte en la tribuna de Ávila de Pilar Carretero, que es la candidata de Falange Española de las Cons por Ávila. Vamos a intentar tener a los 3 candidatos, hoy ya tenemos a Javier, a los otros 2 en próximos programas. Esta también ha salido en formato papel esa entrevista que le hacen a Pilar. En la tribuna de Valladolid, otro de los candidatos, en concreto el de Valladolid, que es Juan Antonio Peral, efectivamente. Eso es. Y ya lo ponemos claro, una propuesta de ruptura del modelo autonómico. Y aquí tenemos a Javier, que es tontería que yo cuente quién es Javier cuando lo tenemos aquí.
Pues Javier, cuéntanos lo que quieras, tampoco de manera muy extensiva, porque durante las No. próximas semanas vamos a ir hablando de las elecciones, lo vais a tener todo en redes sociales, pero principales motivos por los que nos presentamos y tú en concreto, ¿por qué te presentas por Palencia? Pues mira, vamos a empezar por el principio. ¿Nos presentamos? Pues claro que nos presentamos, obviamente. ¿Qué vamos a hacer? Es nuestra cobertura legal para seguir poniendo carteles, seguir creciendo, y es nuestra excusa, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que los medios del sistema no quieren que saquemos muchos votos, no nos dan ningún medio de comunicación, porque como somos minoritarios, pues obviamente no tenemos ese derecho, ¿no? A mí me parece cuanto menos curioso que todas las partidas presupuestarias, todos los medios de comunicación, todos los espacios gratuitos se los dan a los más poderosos, y sin embargo ya no voy a hablar de Franja Española, sino de los demás partidos que no han conseguido representación, pues no tenemos ni un solo medio de comunicación público que nos dé cancha, ¿no? Entonces, bueno, ya nos da una pista de a qué juego pues está jugando el sistema, ¿no? El de silenciar a los incómodos. ¿Por qué nos presentamos? Pues vuelvo a repetir, pues para ejercer esa gimnasia revolucionaria, ¿no? Esa gimnasia que decían, ¿no? Porque de un tiempo a esta parte estamos creciendo exponencialmente en nuestro crecimiento en lo que se respecta a los jóvenes es exponencial, es una locura lo que estamos experimentando y viendo tanto en Palencia, Ávila y Valladolid. Y lamentablemente en otras provincias que pues no hemos podido presentarnos por otra traba democrática del régimen, que es la de ya sí, me imagino que ya sabéis cómo va el tema de las elecciones, ¿no? Antes era la ley de la paridad, consistía en un 60-40% repartido entre hombres y mujeres en tramos de 5, y ahora la han cambiado. Creo que estamos en el 26, hace 2 años se cambió, y ahora las listas electorales ya son paritarias al 50%, y en listas cremallera. Eso quiere decir que tiene que ser hombre-mujer, 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 o viceversa, mujer-hombre, mujer-hombre. O sea que ya lo ponen cada vez más difícil. Ya lo siguiente que será, pues no sé, que todos que tengamos gafas o no sé, una cosa cuanto menos curiosa, ¿no? ¿Qué pasa aquí en Castilla y León? Porque estamos, aunque nosotros nos presentamos en Ávila, Palencia, Valladolid, las elecciones de Castilla y León, y me imagino que como todas las demás, es una especie como de espejo donde se quieren reflejar los grandes partidos, ¿no? Como una especie como de experimento de lo que saldrá en unas futuras elecciones generales, ¿no? Entonces aquí pues lamentablemente los grandes partidos se vuelven a olvidar de las provincias de Castilla y León, porque bueno, yo por suerte o por desgracia vivo en Valladolid, pero bueno, yo me quiero acordar muy mucho de las provincias olvidadas, que Valladolid también lo está, no os olvidemos, pero más olvidadas están las provincias de Ávila, por ejemplo, la provincia de Soria, que está dejada de la mano de Dios, y otras provincias en las que pues lamentablemente no se va a hablar, salvo cuando vaya el candidato de turno a lanzar su speech, ¿no? Eso es lo lamentable. Y es lamentable porque pues desde el 78, desde la creación de las malnacidas autonomías, pues el papel de Castilla y León cada vez es menos importante y con menos peso en lo que respecta en España, ¿no? Nos han quitado toda esa tradición, toda esa carga histórica, ¿no? Dividiéndonos en mini estaditos. Yo quiero recordar a mis hermanos de la montaña, Cantabria, que era el Mar de Castilla, La Rioja, que también es Castilla, Madrid. Entonces, todo lo que es Castilla Nueva. Ahí nos hicieron un corta y pega de estos chungos y nos dejaron, pues bueno, pues huérfanos, o en los que nos gusta la historia y sabemos de dónde venimos, pues bueno, sabemos cuál es nuestro legado, ¿no? Pero
pero la gente que ha nacido posteriormente, pues lamentablemente carece de esa identidad, la que es la castellana y la leonesa, que también obviamente la tiene, y que ha sido pues todo gracias al régimen podrido y corrupto del 78. Así que yo auguro unas elecciones descafeinadas en la que todo se va a jugar en plano nacional, y nuestra misión es seguir fortaleciéndonos, seguir embreándonos en la calle con la gente joven, creando nuevas estructuras y estando ahí, siendo cada vez más fuertes pues, para lo que se venga de ahora en adelante, que nunca se sabe qué puede ser. Pues luego le voy a comentar una cosita además a Javier, pero quiero que hable Álvaro. Pues Tú y yo no podemos votar, ni a Pilar, ni a Juan Antonio, ni a Javier, pero sí que comprendemos por qué se presenta Falange a las elecciones. Álvaro, cuéntanos. Yo las elecciones tanto de Castilla y León como las de Aragón, como las de todas las elecciones autonómicas o municipales, nacionales, es que me aburren ya. Sí. Dicho esto, por supuesto que Falange Española de las Jons debemos presentarnos a las elecciones, también estamos en contra del sistema y nos presentamos a las generales, y también lo hacía José Antonio con aquella famosa frase que se la apunté a Abascal o se la pasé a alguien sin fe y sin respeto. Pues ¿por qué no vamos a presentarnos a las elecciones? A mí dos cosas. Yo de las elecciones solo quiero decir dos cosas. Una, que es el tema de las encuestas. Entonces, por eso me aburren las elecciones, ¿no? Yo estoy viendo las encuestas un poco de Castilla y León y te dicen que el Partido Popular, por ejemplo, va a sacar 32 diputados cuando sacó 31. Que Vox va a sacar 13, 14 cuando sacó 13. Y que el Partido Socialista va a sacar 28 cuando sacó 28. En los anteriores me estoy refiriendo. Sí. ¿Quiere esto decir? Lo que digo siempre, ¿no? Con las elecciones. Que pase lo que pase, la gente vota a su hooligan, a su equipo de fútbol. No sé si me explico. Yo el otro día el penalti que le hicieron al Madrid en Osasuna, en Pamplona, para mí no fue, porque soy del Madrid. Y ya me puede decir todo lo que fue, que no fue para mí. Ya está. Pues en esto pasa igual, tío. Entonces, a los que sentimos España, a los que sentimos las cosas con cierto sentimiento, con cierta, joder, no me sale la palabra, tío, con cierta responsabilidad, pues te da rabia estas encuestas, te dan rabia los resultados, te dan rabia que la mayor alegría sea que un partido más de derechas que lo de derechas que ya hay, suba el doble de diputados, como ha pasado en Aragón, que parece ser que no es lo que le va a pasar en Castilla y León. Me aburre, tío. Y sí me gustaría saber, porque Jesús, los que estamos fuera, pues mira, ahora está saludándonos el camarada Fuello desde Asturias, pues cuando estamos fuera, pues no conocemos la idiosincrasia de las particularidades de esa región española. Y a mí me gustaría saber, tampoco te quiero meter en un apuro, Javier, el mayor o los mayores problemas que tiene Castilla y León como región. ¿No? Y mira que digo región y no comunidad autónoma, que me repatea también. Porque esos son los problemas que tenemos que solucionar. Y antes de que hable Javier, me imagino que habrá un trasvase de agua, me imagino ya los agricultores que están dejados no por Europa, sino por el Estado central, por no sé qué. Esos son los problemas que hay que solucionar. Y eso ni Mañueco, ni el representante de Vox en Castilla y León, ni el representante del PSOE, que no sé cómo se llaman, no tienen ni idea. Estoy convencido. Javi, un problema que digas, pues mira, aquí yo, por ejemplo, vivía uno, porque yo fui conductor de autobús y llevaba una línea Madrid, una provincia de Soria, un pueblo de Soria. Y yo conocía el problema del transporte y es un problema la comunicación con Madrid, por ejemplo, tío, pues problemas reales, pero a mí lo que están hablando es que no le afecta, yo creo que ni a los castellanos leoneses, ni a los vallisoletanos, ni a los abulenses. ¿No, Javi? Sí, mira, coincido contigo, el tema de la incomunicación de
Pues bueno, yo, por suerte, por desgracia, vuelvo a repetir, en Valladolid, pues bueno, está en el centro de Castilla y bueno, pues el nudo de transportes pasa por aquí, ¿no? Pero sí que vuelvo a citar a las provincias olvidadas, el caso de Soria, que es fragante, o sea, es una cosa que debería ser delito como tienen a la provincia de Soria. Pero tú como sabréis vosotros, Ávila, que está a escasos 100 kilómetros de Madrid, lo que son los medios de lo que son las carreteras, lo que es el ferrocarril, es una auténtica vergüenza. O sea, el que una persona de Ávila tenga que ir a trabajar a Madrid y por su seguridad tenga que ir todos los días por la carretera de peaje, o sea, eso es cuanto menos. Oye, lo que estás diciendo, Claro. tengo un amigo que vive en Ávila, trabaja en Madrid y tiene que irse todos los días por el peaje y no Claro. puede decir, pues voy a ir un día en transporte público, voy más cómodo. Y, Claro. no, me dio Y te 5 vas a ir horas. por el Escorial, que es una locura. Claro, Doy- exactamente. Exactamente, los medios de transporte son una auténtica vergüenza. El transporte ya no solo transprovincial, sino los medios de transporte interurbano. Por mucho que ahora quieran regalar tarjetas de transporte a toda la gente, pues los medios de transporte son paupérrimos. Hemos tenido un problema de gestión forestal enorme durante 2 años seguidos. Ya lo padecíamos antes, pero bueno, ya se han traducido en 2 grandes incendios. En Ávila otra vez se ha volcado y se volcó de nuevo en la Sierra de la Culebra, en Zamora, con el gran presidente Mañueco, que estuvo hace 2 años diciendo que, lo que dicen todos los presidentes, ¿no? Cada vez que hay una catástrofe de estos niveles, dice, bueno, vamos a trabajar desde ya para que no se vaya a repetir. Bueno, pues al año siguiente se volvió a repetir. El tema de la despoblación en las zonas rurales es alarmante ya. O sea, ya no es... Permíteme, Javier, un dato sobre la despoblación. Es alarmante. Ahora te dejo, pero es que Sí, cuando sí, sí. se habla de despoblación, para que la gente se haga una idea, Castilla y León tiene, acabo de confirmar el dato, 94.225 kilómetros cuadrados. Es decir, aproximadamente una quinta parte de la extensión de toda España. Bien. Sin embargo, la población tiene unos 2,4 millones, es decir, 20 veces menos que España. Sí, sí, O sí. sea, una quinta parte de España tiene una población que es 20 veces menos que España. Con lo cual se puede dejar, queda muy a las claras, que evidentemente es una zona despoblada y cada vez más despoblada. Y aunque no tengáis todavía, digamos, la inmigración que, por ejemplo, podemos tener en Madrid o en Cataluña o en Sí, Valencia sí, o sí. demás, si no está disminuyendo todavía más la población, es por la invasión que está Sí, sí. sufriendo ahí. Sí, sí. Perdona el apunte, pero cuando se habla de Sí, sí. despoblación, la gente a lo mejor se lía. Y por si alguien se hace esta pregunta, ¿cuántos votos serían necesarios para sacar un escaño en esas 3 provincias en las que se presenta la Falange? He hecho un cálculo teniendo en cuenta la participación anterior y los escaños que hay, y en Ávila aproximadamente harían falta unos 10.100 votos para un escaño, en Palencia 10.400 y en Valladolid unos 16.800. Perdón la interrupción, pero son Sí, datos que la gente sí, me sí. está escribiendo por ahí para que lo comente. Sí, sí, Dime, pues que estabas hablando de la exploración ocupación. es bueno, en Valladolid no te sabría decir cuántos municipios hay en total, pero el 90% de esos municipios, el 95% tienen menos de 300 habitantes. O sea, para que Pues, hagáis madre para mía, que os madre mía. hagáis una idea. La nula inversión industrial que hay en Castilla y León. O sea, no hay industria en Castilla y León. 225 municipios hay. 225, pues el 95% te puedo asegurar que no son más de 300 habitantes. Eso es increíble. Nosotros tenemos sobre todo el sector ganadero y agrícola, con el tema de la aplicación de las nuevas energías verdes, entre comillas verdes, con la instalación de macroproyectos eólicos, y ya como ya se están quedando, ya no tenemos ya montañas para que haya más molinillos, pues ahora la siguiente amenaza es quitar suelos de cultivo para poner macroplantas de energía solar.
con lo que conlleva eso, que es toda la contaminación ya permanente. O sea, ha habido estudios ya en los que se ha demostrado que la instalación de este tipo de plantas hace que la tierra ya no vuelva a brotar. O sea, esteriliza la tierra, con lo que ello conlleva. Claro, a lo mejor es que como hay ya proyectos extracomunitarios, por ejemplo Mercosur o Marruecos, por no ir más lejos, pues a lo mejor lo que nos conviene, entre comillas, es pues matar el campo español para dar de comer a otros vecinos. Y nadie habla de todo esto, nadie, ni siquiera los patriotas verdes ni los patriotas morados. O sea, eso se olvidan. La sanidad la tienen totalmente hablan en Castilla y destrozada. León del caso Coldo, pero ellos hacen puñetas, tío. Claro, exactamente. Que sí, que queda muy bien en la televisión, pero Claro. lo que son, vuelvo a incidir, lo de que es la sanidad pública en los medios rurales es nula. O sea, no puede Sí, ser aquí nos que... está poniendo un mensaje a la Cecilia de que algunos de esos pueblos que hemos mencionado no tienen ni No, ni siquiera farmacia, no, ni farmacia. Bueno, de la farmacia, el que tenga un pueblo, no te puedo hablar, conozco más Palencia y Valladolid, y te puedo asegurar que el 95% de esos municipios no tienen farmacia. Y si la tienen, una farmacia de guardia que a lo mejor te abre como mucho una vez a la semana por la noche. Y los médicos 3/4 de lo mismo, que te viene el médico una vez a la semana y la enfermera, pues a lo mejor si viene con el médico ni tan mal. A lo mejor te viene cada 15 días. O sea, es el desmantelamiento. Ya lo hablábamos otras veces, ¿no? Esta estafa de que el español medio cada vez paga más impuestos, pero cada vez tiene menos servicios. Así es. Y en el medio rural, el caso es fragante. Es fragante. Vamos a pasar a otro tema, ya llevamos una hora del programa, pero antes no quiero que, si no quieres, no contestes o por lo menos no te enrolles. Lo digo por ti, para que tampoco te veas involucrado en los comentarios. Este sujeto, Sí, Víctor hombre, Martínez, es este sujeto, no saca su foto, no, es su foto que tiene en redes sociales. Este sujeto ha intentado pues que la gente supiera dónde trabaja Javier, sí. pues para hacer lo que sea, ¿no? Él precisamente que se quejó cuando a un colega suyo alguien dio algún dato sobre él. Pero lo que sí que quiero, que esto poca gente lo sabe, hace unas semanas comentamos que había fallecido un camarada muy joven, menor de edad, en Madrid, que era, no voy a decir que es torero, era torero porque todavía no lo era, no había Sí. digamos, ejercido, no había tenido la alternativa, ¿no? Bueno, pues esto es lo que comentó este hijo de la gran puta. Cuando falleció, digo, Juventud de Falange, dice, oye, otro lucero azul brilla en el cielo, nos ha dejado nuestro camarada de Juventud de Falange, Nicolás, que Dios le dé el eterno descanso presente, y él dijo, uno menos, y una carita sonriente. Este sujeto, aparte de que quiera meter miedo a Javier, que evidentemente no le conoce, sino, y que se sepa dónde trabaja para ver si le echan o para ver si alguien va allí a hacerle una visita o yo qué sé qué tal. Esta es la mentalidad de este tipo. Víctor, espero que no nos encontremos ningún día por Madrid. O yo vaya... Antes de que vaya Javier, que es al que le corresponde, yo decirle a este personaje, a Víctor Martínez, que cuando a él le pase algo, si algún día le pasa, con esa cara tiene todas las papeletas para que le pase, el móvil en el colegio o cualquier otra cosa. Ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los falangistas diremos uno menos. No. Ninguno. A ver si aprendes un poquito. Perdona, Javier, es que no podía. No. Contesta si quieres brevemente y pasamos a otro tema. No le quería dar mucho bombo, pero sí, bueno, para que veáis con la clase de gentecilla que tenemos que combatir, ¿no? Sí, a mí además es que estuve, bueno, de hecho tenéis ahí el pantallazo de lo que le contesté, ¿no? Que Sí. parece cuanto menos curioso Sí, que él hace 5 días escasos mostraba su apoyo al camarada de Podemos porque dicen que si se filtró dónde trabaja, además, vamos a ver, donde trabajo yo no es un secreto. Y si se creía que este chaval se cree que
por hacerse público donde trabajo, yo no tengo ningún problema. Todos mis compañeros saben dónde milito, mis jefes también, no pasa nada de nada, no tengo ningún problema. Además, si hay alguien que tenga la mala idea de venir a visitarme, pues nada, que sepan que hay comité de bienvenida, o sea, que no tengan ningún problema, yo les invito a un cafecito y les explico las cositas, ¿no? Pero es cuanto menos penoso, ¿no? Sobre todo con episodios como los que han pasado desgraciadamente hace poco en Francia con Sí. el caso de Quentin, ¿no? Entonces, yo sé que este personaje no va a hacer nada, obviamente. Y si me cruzo con el Valencia, que pues tengo la suerte de que suelo cruzar con esta gentecilla, pues hombre, pues le cogeré y le diré, Víctor, te estás equivocando y no pasará nada más. O sea, soy así de buena persona. Otros podrían hacer otra cosa peor, pero bueno. Yo que tú, Javi, viendo la foto del personaje no me arrimaba a él porque tiene cara de peligroso. Sí, sobre todo si le doy la espalda. Sí. Hablando de peligroso, vamos a pasar a otro tema, y es que este gobierno es peligroso, lo es evidente, y además unos dicen que es por temas de cortinas de humo, la cortina de humo, lo de los papeles del CSI, o sea, del 23F, cortinas de humo el aborto, cortinas de humo la regularización de prioridades, no, pero son cosas que quiere hacer, las hace y ya de paso también le sirven para tapar cosas, ¿no? Yo siempre lo llamo cortinas de humo tóxico, es decir, tapan, pero además es tóxico y hacen el mal que quieren hacer. De manera también un poquillo breve, Álvaro, cuéntanos por qué ha dicho el gobierno que ya está lo que llaman ellos, la palabra es exactamente, que se me ha ido ahora mismo, de la Fundación Francisco Franco, la extinción. Cuéntanos, ¿qué novedades nos puedes contar en eso? Aparte de que en otro programa que venga ya no hablemos más detenidamente. No, si es que tampoco hay, Jesús, tampoco hay más novedades allá de la persecución y las prisas y las cosas mal hechas, ¿no? El ministro de Cultura, Urtasun, parece que, por cierto, Urtasun, que su abuelo fue falangista, fue un gran camarada nuestro, no sé si lo sabéis. Sí. Pero dicho esto, al nieto se le ha olvidado. El Ministerio de Cultura, a ver, lo que hace es una cosa que da un plazo de 2 meses para hacer. Tú sabes que los temas, los conceptos jurídicos no los manejo bien, pero bueno, más o menos yo os doy 2 meses para que hagáis una especie de alegaciones, ¿vale? Sí. Pero cuando te doy esos 2 meses, en 48 horas dicto una resolución en la que insto al gobierno desde mi departamento de cultura la extinción judicial de la Fundación Nacional Francisco Franco. Y ahora te doy 10 días para formular alegaciones, que de momento los están respetando, porque llevan 5 o 6 de los naturales y no han sacado otra historia. Ante esto, ¿qué se puede decir? Pues sorpresa, bueno, sorpresa entre comillas, porque ya sabemos cómo funciona esta gente, por la celeridad, ¿no? Por la velocidad, por la rapidez en que una resolución de 58 folios, que ya sabes tú que los abogados no son especialmente claros a la hora de redactar cada párrafo, en 24 horas tenga resolución, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Pues que hay un calendario, ahí sí que ese no judicial, hay un calendario político, y ese calendario político pues corre prisa, porque la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco tiene que estar resuelta julio del 2027. Que la fecha de las elecciones, te refieres. O sea, es un hecho evidente. ¿Será extinguida? Pues probablemente. Yo cuando lo hablo con el general, que lo tenéis aquí en pantalla, pues bueno, pues yo le digo, pues seguramente
seguramente. Él públicamente tiene que decir lo que tiene que decir, pero es que sabemos que las artimañas son las que son. Que probablemente ganemos o gane en la fundación, ganemos, sí, pues yo también estoy en la fundación, sí, ganemos en la fundación lo que se haga jurídicamente, pues seguro, pero seguramente ya ni nos acordaremos porque eso sí se irá a esos pasos mastodónticos de la Administración de Justicia, lo que no ha pasado ahora. No sé si me explico la diferencia, ¿no? La diferencia. Bueno, pues esperemos acontecimientos. Yo también soy pesimista de este aspecto porque evidentemente lo hacen para llamar la atención, lo hacen para hacer daño y saben que cuantas más veces hablen sobre ello, más llaman la atención, más veces hacen daño y, como hemos dicho antes, también se tapa algunas de las cosas que quieren tapar. Y algunas de las cosas que quieren tapar es que, claro, como aquí en esta España no está, todos los días pasa algo que sería lo más que suficiente para no solamente que cayera el gobierno, sino que cayera el régimen. Pero bueno, ahora ya casi ha pasado desapercibido. Durante 2 o 3 días se ha hablado mucho, pero ya ha venido un fin de semana por medio, ya hace solecito, ya la gente ha vuelto a las terrazas. Pues ya este tipo, que os voy a poner un vídeo, ahora os cuento lo que ha hecho para el seguro, no lo sabe. Si se dan cuenta, han aumentado un poquito. Yo aquí quiero apelar a su responsabilidad y a su solidaridad, porque entendemos que la gente se cansa de estar en casa. Voy a poner desde el principio. Los datos de la actividad que tuvimos ayer. En las últimas 24 horas hemos detenido a 49 por infracción, detenidos por desobediencia, por no cumplir con los requisitos del decreto de alarma. Si se dan cuenta, han aumentado un poquito. Yo aquí quiero apelar a su responsabilidad y a su solidaridad, porque entendemos que la gente se cansa de estar en casa, pero tenemos que cumplir con lo que nos marca el Real Decreto. Seguimos desde la Policía Nacional, como le dijimos ayer, una de nuestras preocupaciones más importantes es el tema de bulos y falsas noticias. Seguimos monitorizando todas las redes sociales. Indicarles que a día de ayer habíamos asesorado ya a más de 7.000 personas. Seguimos trabajando con los colectivos más vulnerables. Y, por último, decirles también que tenemos la asistencia a las familias y a las mujeres víctimas de maltrato. Que sepan que lo mantenemos a pleno rendimiento y que está las 24 horas del día para seguir combatiendo esta lacra social. Tú sí que eres una lacra social. Tú sí que eres una lacra. Este tipo, estas declaraciones las hacía en la famosa pandemia, cuando, como él reconocía, detenían a la gente pues porque había salido a ver a sus familias, simplemente porque se había ido a echar un cigarro, porque había tirado de la basura, había tardado más de la cuenta, porque había sacado a que hiciera pis el perro, porque se intentaba ir a ver si tenía una segunda casa, a ver cómo estaba, y los detenían. Y todos hemos visto, este era el del caballero, la mascarilla, este es el que evidentemente, es el que salió con el general Santiago, que lo dijo claramente, que su obligación era intentar que las redes sociales no perjudicaran al gobierno, lo dijo así, y fue, por supuesto, ese general fue ascendido entonces el general de brigada fue ascendido a general de división y luego ha tenido unos cargos públicos muy, muy majos por ahí. Estos tíos son, como número 2 de Marlaska, es el pavo que tiene responsabilidad en que a los patriotas, pues incluso en manifestaciones o actos autorizados, se nos pida afiliación, se nos golpee, se nos detenga, se nos haga cualquier cosa. Este tipo es el que se sabe, como voy a poner aquí ahora mismo, que los excesos del lado de Marlaska eran un clamor. A Jota le costaba subirse la bragueta. Sabemos que ya hay un caso de una persona, que además policía, que no se ha atrevido a denunciarlo a la propia policía, que es como en las películas. Entonces ha tenido que denunciarlo de otro lado, por otro sitio, pues porque no se fiaba. Claro, si el jefazo de la policía es el que la ha intentado violar, pues a cualquier policía que se lo dijera, pues evidentemente no se iba a atrever a llevar a cabo la denuncia. Pero es que hoy ha salido el caso de que ya hay posiblemente una segunda denuncia. También vamos a tratarlo brevemente, pero qué gentuza. Si yo siempre he dicho, si un violador merece la mayor de las penas, que encima el violador sea un policía, que encima sea el jefe de la policía, que encima ha violado a una compañera y que además es su subordinada, cualquier cosa que le pase se lo merece. Álvaro, Javier, el que quiera.
Yo, bueno, si quieres yo, porque da igual. Sí. Te iba a decir que empiece Javier para que yo me vaya enfriando, pero no, Pues mira, da igual. pues mira, tenemos la mala suerte que todos los fichajes, toda la gente que exportamos, pues es lo mejor de cada casa, ¿no? Así que este también procede de Valladolid. No es natural de Valladolid, pero sí ejerció como comisario en Valladolid, ¿no? Entonces aquí dicen la mala lengua. Sí, yo creo que incluso hubo una denuncia, ¿no? Este se fue con un compañero de trabajo pues a tomar unas garimbas y acabaron en un bar de lucecitas y una trifulca con unas señoritas y por lo visto pues sacaron las armas y bueno, se escaparon, hubo una persecución policial y hasta ahí te puedo leer porque nada más se supo. A mí cuanto menos me parece cuanto menos curioso, ya me parece ya demencial, vergonzoso que claro, que esta víctima obviamente, ¿a quién va a denunciar? A la policía cuando le ha agredido una policía, pues obviamente cómo van a dar ese paso. Entonces lo que hace es denunciar directamente al juzgado. Pero lo curioso viene aquí, o sea, vosotros imaginaos que tenéis una denuncia de una mujer denunciando esto, no tardan más de 2 días en llamarte ante la policía o ante el juzgado a declarar. Y aquí han pasado más de 1 mes y pico. Es curioso cuanto menos, ¿no? Y hasta el día de hoy, no he leído la prensa esta tarde, pero hasta el día de hoy la Fiscalía, la Fiscalía esta de la que tanto se enorgullecen de que luchan por la integridad de la mujer, a día de hoy la Fiscalía aún no se ha puesto en contacto con esta víctima. Entonces me parece cuanto menos curioso que a unos se les mira por un rasero y otros pues que no tengan ni rasero, o sea, hagan lo que quieran. La ley del embudo que hemos hablado antes. Álvaro, A mí de minutillos para que mencione lo que quieras sobre esto. A mí este personaje me parece asqueroso, cuanto menos asqueroso, porque aquí hay una cosa, todo es la presunción de inocencia, sí, bla, 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 pero en este caso, con lo que estamos viendo, con los audios que estamos escuchando y no sé qué, la presunción de inocencia yo se la doy, pero como dice Javier, venga, vamos a entrar ya en sala judicial con la misma celeridad que lo de la Fundación Francisco Franco, ¿vale? Dicho esto, ¿qué puedes pedir a un personaje que en la pandemia nos trató como nos trató, ¿no? Total, o sea, vamos a ver, ya le teníamos en ojeriza en aquella época sin saber lo que hacía a las mujeres, ¿no? Sí. Era un personaje detestable, o sea, eso que ha dicho en el primer tramo del vídeo, se le ha detenido por no obedecer a la tal. Me imagino que a la chica esta también la detendría, ¿no? Pues tampoco la obedeció mucho. Como bien dice Jesús Muñoz, caballero, la mascarilla, lo de las redes sociales, lo de tenemos la obligación. Yo es que me acuerdo, es que le cogí una tirria, tío, y claro, ahora sale esto. ¿Qué puedes decir a esto, Jesús, sin que te vuelvan a cerrar el canal? Pues es cierto, es que es eso. Si te persiguen los bulos cuando no eran bulos, pues ahora que esto tampoco sería un bulo, pero nos pueden acusar de cualquier cosa. Claro, pero es evidente que es que hay que denunciarlo. Esas mujeres que se ponen en el Congreso con las manos a la cabeza, con casos de otra índole, en este caso las veo calladas. Sí. Esto es una expresión castellana, que no lo tomen como mal. Calladas como putas, tío. Es una expresión castellana. Javier me lo puede asegurar que esto es una expresión castellana, que no es con ella. Tío, ¿por qué no hablan? ¿Por qué solo hablan cuando pasa con una manada que es deleznable igual, pero que casualmente hay un guardia civil y un no sé qué, no sé cuánto? Tío, macho, que se os ve el plumero, que ahora el 8 de marzo vais a hacer otro aquelarre en las calles y no sé si le vais a tener en una diana, pero habéis puesto agentes en dianas, tío. Sí. No sé si me explico, que es que te da asco todo. Y no quiero... Y evidentemente, pues pasará pues lo que tenga que pasar, que me temo que será poco. Él, como han dicho que ya ha dimitido, pues ya no hay responsabilidad ni de sus mandos. Y él, como bien ha hecho
Álvaro y Javier sigue en libertad. Sigue en libertad cuando cualquier otro español cerdo como él, con buen criterio, si se demuestra como se está demostrando esto, evidentemente está en prisión preventiva. O sea, es que es un peligro, aparte de ser un peligro, ha cometido un delito, pero es que puede ser un peligro para otras mujeres. En fin, ya veremos cómo acaba. Nos quedan 5 minutillos y sí que quiero poner un vídeo, pero antes de poner el vídeo os voy a leer un texto. Este texto es del discurso de José Antonio Primo de Rivera en Campo de Criptana. Es un fragmento pequeñito. Y dice: muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Yo os digo esto, nosotros somos jóvenes, pronto lo veréis. Tendremos ocasión de cumplir o incumplir lo que predicamos ahora. Pues bien, si os engañamos, alguna soga hallaréis en vuestros desvanes y algún árbol quedará en vuestra llanura. Ahorcadnos sin misericordia, la última orden que yo daré a mis camisas azules será que nos tiren de los pies para justicia y escarmiento. Discurso del 30 de mayo de 1935 en Campo de Criptana, Ciudad Real. ¿Por qué cuento esto? Pues ahora vais a enteraros, porque lo digo, muchos ya lo habréis visto porque lo hemos escrito en redes sociales, pero no como lo vais a escuchar ahora, relacionando una cosa con otra. Voy a ir a buscarte. Pues se me ha acercado un señor muy grande y me ha dicho, se ha volcado un poco sobre mí y me ha dicho: no nos jodas. Y yo, bueno, le he mirado así, los de la seguridad que estaban alrededor, he visto que se han puesto así un poco tensos y le he dicho, pero, dice, no nos jodas. Le he dicho, ¿tú te crees que yo esto que digo y que defiendo, lo defiendo por un cálculo? Es que yo creo en esto. Dice, tienes 4 años. Si nos jodes, voy a ir a buscarte. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Los de la seguridad seguían tensos, pero yo le he dicho, me gusta mucho lo que me ha dicho. Porque ya está bien. Han venido muchos antes a prometeros y a mentiros. Han venido muchos en España a esperanzar a la gente y a traicionarla. Es verdad que hay veces que uno quiere hacer cosas y luego no puede hacerlas, porque se encuentra con obstáculos legales o algún otro problema, no tiene la mayoría suficiente. Pero ha venido muchos que no han tenido escrúpulos con mayorías absolutas para mentir, para corromperse, para traicionar, para pactar con los enemigos de España. Han venido muchos a prometer y después a traicionar. Y por lo tanto, yo creo que ese señor que decía no nos jodas tiene toda la razón. Así que si os mentimos y si os traicionamos, eso es lo que tenéis que hacer. Venir a por nosotros, buscar un árbol como ese que está en vuestro escudo y colgarnos de lo más alto porque lo mereceríamos. Vamos a ver, muy breve. Yo ya he hablado de esto en redes sociales. Se puede, bueno, por cierto, llevaba camisa azul cuando estaba diciendo estas palabras. Se puede citar frases de quien quieras, es evidente. Pero si las citas sin decir el nombre del que las dijo antes que tú, y además si lo dices, me voy a suponer que esa historia que a contar es cierta, si lo dices para que diga la gente, joder, qué tío más majo, qué valiente, qué íntegro, qué honrado, y no dices que esto lo dijo un tío que se llama José Antonio Primo de Rivera, que le mataron, y que además le mataron por ser, entre otras cosas, de un partido que es todo lo contrario a lo que es Vox, no es la primera vez, ni la quinta, ni la décima, que hacen, copian frases, copian discursos, copian lemas, pero lo peor es que no va a ser la última. Pero aquí es que ha sido todavía más flagrante porque se tira una película de una cosa que dice él que ha pasado para luego terminar con las mismas frases, como os he leído antes, que dijo José Antonio Primo de Rivera. Muy breve, un par de minutillos para cada uno. Javier y Álvaro. Javier, si quieres empezar tú. Pues si no me equivoco, creo que eso fue en Peñafiel, en Valladolid. Entonces, bueno, es curioso que esa historia, pues joder, en la era de la comunicación, donde todo el mundo puede ser grabado con un móvil, bueno, es cuanto menos curioso que ese episodio no se haya visto reproducido en las redes sociales. Pero bueno, aún así le voy a dar el beneficio de la duda. A mí me parece cuanto menos penoso, ¿no? Porque es que, como bien dices, no es la primera vez que tiran de nuestros lemas, ¿no? Recuerdo el lema de, no sé si era revuelta Vox, me da igual, la bandera sigue alzada.
no para hasta conquistar. Vale que sirve, el Frente Vale de que sirve, Juventudes, la Asociación Disenso, la Fundación Disenso de una revista que se llama Disenso, Solidaridad, que era un sindicato, precisamente Tejero se presentó a las elecciones con el nombre de Solidaridad. Sí, sí. Son los ricos. Exactamente. Entonces, al final, dices, bueno, vamos a ver, yo sé que nos has leído y yo me imagino que en algún momento de la vida de Abascal y de otros tantos nos habrán incluso admirado. Pero, hombre, si eres un hombre de bien, joder, pues por lo menos cita al autor, ¿no? Y si te da vergüenza decir que esto lo dijo José Antonio Primo de Rivera o Ramiro Ledesma o Onésimo Redondo, pues mira, pues mejor que tiréis de vuestros secretarios de comunicación y marketing que cobrarán una millonada y que por lo menos se curren unos lemas en condiciones y no tirar de nosotros. Así que a mí cuanto menos me parece penoso. Pero bueno, si les funciona, pues allá ellos. No, claro que les funciona, claro que les funciona. Sí, pero nuestra obligación es nuestra obligación es denunciarlo, vamos, y yo me caso de hacerlo cada vez que ponen esos lemas. Pero yo insisto, si tienen todos esos millones que tienen, porque aquí recuerdo que Bose era el azote contra esas autonomías, pero claro, está viendo la pasta que ello conlleva y ya son menos, son de autonomías poquitas, pero bueno, pero ya lo digo con la boca chica, no vaya a ser que se me acabe el negocio. Así que recomiendo al equipo de comunicación y marketing que se le ocurre mucho más, porque ya lo de Falange ya una vez puede pasar, pero 2, 3, 4 y hasta 5, pues hombre, poquito de por favor, que diría aquel. Álvaro, un minutillo, que nos vamos a ir, pero quiero que opines tú. Falange y Fuerza Nueva, acordaros de la frase famosa de sin miedo a nada ni a nadie, etcétera. Sí. Te equivocas, Javi. Este no nos ha leído nunca, ni nos va a leer. Nada. Ha tirado de Wikipedia, entonces. No, ha tirado de Kiko. Sí nos ha leído, y ese sí se lo sabe las frases. Sí. Y bueno, pues a mí me halaga que frases de José Antonio vuelvan al redil, y nuestra obligación es decirle a la gente que le ha gustado esa anécdota de Abascal, que como bien dice Javier, en la era del móvil y del selfie no aparece en ningún sitio. Pues bueno, decirles, nosotros, nuestra obligación es decirle que esa frase es de José Antonio Primo de Rivera. Y como anécdota, deciros que yo cuando trabajaba en los autobuses era miembro del comité de empresa y tenía una revista sindical. Y como sabéis, Jesús y Javier y todos nuestros espectadores, siempre me gustaba hacer revistas, hacer programas, hacer cosas. Y allí en el sindicato hacía yo la revista. Y una revista la abrí con esta frase, la de ahorcarnos en este árbol si no cumplimos con no sé qué. Y abajo puse José Antonio Primo de Rivera, 1934. Quiero decir, las frases están para lo que están, pero como bien ha dicho Jesús, para decir, si esta frase que él hubiera usado, la hubiera dicho, ¿qué te diría yo? Winston Churchill. Estoy seguro que diría, como dijo Winston Churchill, ¿sabes lo que te quiero decir? O Netanyahu. Bueno, nos vamos a ir porque es que ya llevamos casi una hora y media. Muy brevemente, no os digo los viernes culturales porque no tengo el cartel. Estad atentos a nuestras redes sociales porque en estos días aparecerá todos los actos que hay próximamente. También iremos informando de los actos de pre-campaña electoral y de campaña electoral. Recordaros también que el próximo programa de La Hora del Café comunicaremos debidamente qué día es y dar las gracias, por supuesto, a Javier y a Álvaro. Muchas gracias, Javier, como siempre. Pues muchas gracias, un saludo a todos. Y a ver si podemos tener a los otros dos candidatos en próximas semanas aquí. Ojalá. Y muchas gracias también, Álvaro. Gracias a vosotros, siempre. Y vamos a despedirnos pues, pidiéndoos a todos, por supuesto, que difundáis este programa. El de la semana pasada estaba también Rubén 100 y Marcos Jesús, a mí no me regañes, Sí. porque es que yo llevo 3 meses sin meterme en las redes. Lo voy a intentar, voy a meter para... Venga, ahora te lo recuerdo. Mejores de la cabeza desde que no entro en las redes. Bueno, pues todos menos Álvaro a difundir este programa y todos a cerrar con nuestro irrenunciable Arriba España. Arriba siempre.